Tengo las 4:30 en este momento, Viviana. Entonces, vamos a iniciar en aras de la puntualidad para con todos los que llegaron antes y para los que se enlacen en este momento. Les quiero compartir en este momento eh, una imagen y es la imagen que se elaboró presentando esta charla del día de hoy. Este es un marco que hemos llamado Encuentros Pedagógicos en dos líneas, una que es educación física y otra que es entrenamiento deportivo. Entonces, esta charla la llamamos Consideraciones de Bioseguridad para la activación del deporte escolar. La magíster Viviana Giraldo Sierra es la que nos acompaña en este momento. Ella es licenciada de la Universidad de Antioquia y también es ingeniera química de la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Estoy bien? Sí. Ella también es especialista en gestión de instituciones deportivas de la Universidad de Castilla-Mancha, especialista y magíster en gerencia integral de procesos de AFIT. Entonces, ahí está la hora en la que colocamos. Viviana, yo te doy pues un saludo cordial desde Azocoldep. Te contamos que estamos enlazados también con Medellín y Cali y bienvenida a este espacio para que pues nos cuentes y nos ayudes con este tema tan importante para todos los docentes, entrenadores, pues no solo a nivel Bogotá, sino a nivel Colombia. Bienvenida. Listo, muchísimas gracias. Yo también les voy entonces a compartir pantalla mientras hacemos el proceso. Les quiero contar pues que hace más o menos 2 meses empecé como, yo creo que como todos, a preguntarse qué va a pasar con el sector deporte, cuándo vamos a arrancar. Yo creo que algunos pensamos que veíamos que este año no era posible empezar la práctica deportiva. Y pues dije, Viviana, tú como profesional, no creo que haya otra ingeniera química, licenciada en educación física, especialista en gestión de instalaciones deportivas y acabo de terminar mi maestría en gestión de procesos y precisamente trabajé todo el tema de riesgos. De hecho, mi trabajo de grado fue mapa de riesgos operacionales del proceso de fomento del deporte, la recreación y la actividad física en el municipio de Medellín. Entonces empecé a generar como espacios académicos de discusión sobre este tema y es una temática que ha llegado como a más de 2.500 personas a través como de diferentes plataformas y empiezo a hacer como asesorías, Ministerio del Deporte en Colombia, Ministerio del Deporte en Ecuador, gremios de gimnasios, entonces creo que se está como cumpliendo el objetivo de desde lo que soy como profesional, aportar con un poco de conocimiento y experiencia a que se active de manera segura el sector. Obviamente de mí no depende, pero sí dar como algunas luces o algunas orientaciones desde lo que he podido aprender durante los años. Agradecer obviamente a la asociación por permitirme este espacio. A todos los profesores, directores de programas, licenciados en educación física, profesionales en entrenamiento deportivo que se acercaron a través de las redes de la asociación, pero que también de manera personal tocaron la puerta de querer estar acá. De hecho, hoy contamos con la presencia de Marta García Toscón, que es la directora de la red de investigación en seguridad deportiva en España, que también logró como contactarse con nosotros. Entonces, muy felices de que lo que vamos a compartir hoy, de hecho, trasciende y llegue a otros espacios donde vamos a estar pues como compartiendo. Quiero hacer pues como algunas claridades antes de empezar. El título de esta conferencia es Consideraciones de Bioseguridad para la Activación del Deporte Escolar, ¿cierto? Voy a hablar del deporte escolar. No voy a ahondar mucho en la educación física. Obviamente hay asuntos que son transversales tanto al deporte escolar y a la educación física, pero vamos a hablar del deporte escolar y desde una perspectiva muy técnica de los protocolos de bioseguridad. Entonces no voy a profundizar, seguramente hablaremos de algunos asuntos que tendremos que considerar desde lo metodológico, lo didáctico, lo pedagógico, pero la charla está enfocada hacia algo que es muy posible que no hayan visto como en estos escenarios. Entonces voy a compartirles pantalla y vamos entonces a empezar con la conferencia. Viviana, una citación. Pues no sé si te doy cedo para que compartas o tú lo puedes hacer en ese momento. Ya estoy tratando de compartir. Vale. Si también se nos comunican desde España, entonces también bienvenidos.
Margarita. ¿Listo? ¿Ya pueden observar la pantalla? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Como les conté, entonces llevo como más o menos un mes y medio, 2 meses haciendo diferentes procesos de consultoría, asesoría de acompañamiento para el diseño y la implementación eficiente y eficaz de protocolos de bioseguridad muy enfocado al sector deporte, teniendo en cuenta pues como la experiencia que tengo. Acá está mi correo electrónico y mi celular en caso de que requieran a futuro tener algún pues como algún contacto conmigo específicamente. Este es el contenido de la conferencia que tenemos hoy. Primero vamos a hablar del marco normativo de protocolos de bioseguridad del sector deporte. Por lo que escuché en la introducción, varias de las personas que están acá conocen muy bien ya cuáles son los lineamientos que se han dado. Entonces vamos a hacer como una revisión muy general de cuáles son esos lineamientos que se han dado a nivel nacional. Luego hablaremos de unos conceptos claves en materia de bioseguridad. Posteriormente, planes y programas derivados de esos protocolos, y de manera transversal vamos a estar conversando permanentemente sobre los cuidados que debemos tener para la implementación adecuada de los protocolos de seguridad, y al final tendremos un espacio para resolver preguntas. Quiero arrancar con esta frase, y es: la planificación no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿cierto? Pues obviamente en la vida, pero con lo que está ocurriendo a nivel mundial, hoy el nivel de incertidumbre es muchísimo más alto. Entonces, todos estamos haciendo una planeación, pero es posible que esa planeación tengamos que reacomodarla. De hecho, todo el tiempo estamos haciendo unos ajustes y estamos teniendo que gestionar el cambio en nuestras instituciones educativas de una manera muchísimo más rápida. Y con la situación de que tampoco tenemos lineamientos definitivos, ¿cierto? Pero hoy ya tenemos unos lineamientos generales, que esos lineamientos generales nos van a servir para empezar a avanzar en los asuntos que debemos implementar en las instituciones educativas. Esta semana, conversando con Mauricio del Colegio Vermont, precisamente hablábamos de eso. O sea, hay demasiada desinformación también, no hay indicaciones todavía definitivas frente a la activación de nuestro sector, pero nuestros estudiantes o nuestros deportistas, cuando ingresen a nuestras instituciones educativas o a nuestras oferta de programas, sea en un gimnasio, sea en un club, no nos va a perdonar que no estemos listos. O sea, tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos en el menor tiempo posible. Hoy está ocurriendo algo particular con el alto rendimiento del deporte profesional. La semana pasada varias instituciones del sector público salían a decir: ya estamos listos. Y las ligas: ya estamos listos. Todos los protocolos están listos. Y pasó una semana y nadie ha empezado a entrenar. ¿Sí estábamos listos? ¿Cierto? Entonces, hay unas orientaciones generales con las cuales podemos empezar a trabajar. Y a medida que van saliendo los siguientes lineamientos, y específicamente para las instituciones educativas en Colombia, pues tendremos que agilizar muchísimo más rápido los ajustes que tengamos que hacer. Con relación como al marco normativo y las competencias, llevamos 2 meses donde todos hablamos permanentemente de los protocolos de bioseguridad. Entonces, todos estamos haciendo protocolos de bioseguridad. Todos estamos haciendo protocolos de seguridad de todos los sectores, pero a veces no tenemos la suficiente claridad de cuál es la autoridad competente para elaborar los protocolos de bioseguridad generales. Entonces, ¿quién es el responsable de dar los lineamientos bajo los protocolos de seguridad? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. En cualquier sector. El Ministerio de Salud. Obviamente, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior también. A medida que el Ministerio de Salud da unas orientaciones generales, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación en materia de deporte escolar y en materia de deporte extraescolar, pues sacarán unos actos administrativos que reglamenten lo que defina el Ministerio de Salud o el Ministerio del Interior, como vamos a ver más adelante. ¿De qué sí nos tenemos que preocupar nosotros? Me refiero nosotros a rectores, presidentes de clubes, jefes de área de educación física en las instituciones educativas, presidentes de ligas, por cómo voy a implementar los protocolos.
yo tengo que ser proveedor. ¿Cómo los voy a implementar? ¿Cierto? Porque obviamente los protocolos van a generar una cantidad de programas que son programas y planes que son derivados de esos protocolos que me van a implicar una inversión de recursos para talento humano, materiales y logística para poder cumplir esos protocolos de bioseguridad. ¿Cuándo vamos a poder arrancar? Que eso es como todo el mundo, es como, todos obviamente estamos con el afán, obviamente por lo que significa el deporte para la sociedad, pero también por el sector dentro del componente pues, económico, ¿cierto? Entonces, en el caso de los gimnasios, están haciendo mucha presión, obviamente porque de los gimnasios viven más o menos 3 millones de personas en Colombia, se pierden demasiados recursos a nivel mensual, pero ¿cuándo? Cuando los ministerios emiten los lineamientos específicos, los municipios, los departamentos y los distritos den los lineamientos para la región y los puedan implementar. Que ahí es donde, miren, con el ejemplo que les mencionaba hace un rato, se dan los lineamientos, pero también habrá un tiempo para poderlos implementar, ¿cierto? En ese momento es posible que podamos empezar en la activación del sector de manera paulatina como se ha venido haciendo. Esos son los actos administrativos por los cuales se dan las competencias que les acabo de mencionar. Entonces, en el decreto 539 del 3 de abril del 2020, la Presidencia de la República le entrega al Ministerio de Salud la competencia exclusiva de determinar y expedir los protocolos de bioseguridad para todas las actividades económicas y sociales y sectores de la administración pública, para absolutamente todas. Ministerio de Salud. De hecho, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deporte, a veces lo que se ha logrado percibir en el ambiente es que también hay un poco de descoordinación con ciertas declaraciones del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Salud, pero finalmente se está haciendo un trabajo articulado, pero la competencia es del Ministerio de Salud. Les resalto en azul esta resolución, que es la resolución 666 del 24 de abril del 2020, que emitió el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se adoptó el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia. Todos los que hoy en las instituciones educativas son responsables de los protocolos de bioseguridad, esta resolución la tenemos que manejar al derecho al revés. Porque esta resolución es la que es general para todos los sectores. Adicionalmente, las resoluciones que han venido saliendo específicamente del deporte y las que saldrán para la educación física y para el deporte escolar son complementarias a esta. Entonces, ese es el primer insumo que debemos de revisar muy bien y que debemos empezar a implementar para que no nos ocurra lo que les he mencionado ya en varias ocasiones. Adicionalmente, adicional al protocolo de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptará protocolos específicos para los distintos subsectores. Entonces, si vemos los protocolos que han salido para el sector deporte, que han salido 2, aprobados por el Ministerio de Salud, vienen desde ahí, no vienen del Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud. Y el Ministerio del Deporte reglamenta, como les digo que vamos a ver a continuación. Hay un asunto que es claro para la activación de las actividades deportivas en edad escolar, y es que hoy, como bien lo mencionó uno de los participantes de este conversatorio, hoy no hay posibilidad de tener ninguna práctica deportiva para los niños, las niñas y los adolescentes. Solamente está permitido, como pueden ver que está señalado con una flecha verde, práctica deportiva para el rango de 18 y 69 años. O sea, hoy todavía no tenemos ningún lineamiento. A veces la información es un poco difusa, ¿cierto? Los niños, las niñas, los jóvenes pueden hacer actividad física al aire libre, pero no práctica deportiva, a hoy, ¿cierto? Sin embargo, ya tenemos todos esos actos administrativos. No voy a mencionar los 2 primeros decretos, que son 2 decretos generales, por los cuales se reglamenta entonces la activación de la actividad física en Colombia, pero ya tenemos 2 herramientas para nuestro sector, desde el Ministerio de Salud, que es la resolución 991 y la resolución 993. La resolución 991
habla del retorno de las actividades de un grupo que está considerado por el Ministerio del Deporte como bajo riesgo. Y el 993 habla específicamente del fútbol profesional. Acá es importante mencionar que para la primera resolución se reglamenta para el deporte profesional, el deporte de alto rendimiento y el deporte recreativo. Pero en las edades que están dadas en el decreto 847, que fue el que mencionamos anteriormente. A partir de esto, el Ministerio del Deporte ya ha aprobado los protocolos específicos y las fichas técnicas específicas de los deportes de ese grupo 1 a través de las siguientes resoluciones. ¿Cuáles son los deportes que hoy tienen protocolos en Colombia? Fútbol profesional, arquería, ciclismo, esquí náutico, golf, levantamiento de pesas, tenis, canotaje, triatlón, atletismo, vela, surf, patinaje, actividades acuáticas, tiro deportivo, ecuestre y natación. Acá no está inmerso el deporte escolar ni la educación física, pero es muy posible que los lineamientos que se estén dando en estos primeros actos administrativos no sirvan para ir proyectando lo que posiblemente se venga para el deporte escolar en Colombia. Ahí terminamos la primera sesión. Es bien importante para concluir esta sesión que las personas que son responsables, que yo sé que hoy hay muchos de los que están acá que son los responsables de construir esos protocolos, que vayan y revisen cada uno de los protocolos, cuáles son los lineamientos que se están dando, porque seguramente de ahí saldrán una cantidad de alternativas para hacer los ajustes metodológicos, didácticos y pedagógicos para esos deportes específicos en el caso de que esas instituciones educativas tengan seleccionados de esos deportes específicos. Ahora vamos a pasar al siguiente componente, que son los conceptos claves. Bioseguridad. Todos hablamos de bioseguridad, pero ¿sabemos cuál es el concepto de bioseguridad? Si nos vamos a la Organización Mundial de la Salud, en el 2005, dice que es una serie de normas y medidas para proteger la salud personal frente a los riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de las funciones cualquier persona en el medio de los trabajos o en el ambiente, ¿cierto? Ese es un concepto de la Organización Mundial de la Salud de ese momento. Si revisamos algunos conceptos que encontramos en el marco normativo, solamente nos quedamos en lo biológico. Pero yo traigo esta definición por la importancia que tiene la gestión de los riesgos químicos y de los riesgos físicos, considerando la implementación de los protocolos de bioseguridad. Este es el concepto de riesgo bajo la Organización Mundial de la Salud, que define que es la posibilidad de que ocurra un daño en un espacio y tiempo determinado con un grado de peligrosidad para el individuo. También hay una norma técnica colombiana que define el riesgo como una desviación del cumplimiento de los objetivos estratégicos de una organización. De ahí la importancia, de generar matrices de riesgo. Esto es un asunto que para nosotros profesionales del deporte normalmente no tenemos, y de hecho de otros sectores no estamos cercanos a lo que es una matriz de riesgo, pero una matriz de riesgo es lo que realmente me lleva a identificar, a valorar, a analizar y a controlar los riesgos. Entonces, casi que cada institución educativa debería de hacer una matriz de riesgo considerando su contexto y digamos que el estado actual que tiene frente a los riesgos asociados a lo que estamos viviendo en la actualidad, pero también de manera general con el objetivo de cumplir, digamos que su estrategia o su objetivo misional y estratégico. Si vamos a hablar de riesgo biológico, es la probabilidad de que tiene el individuo de adquirir alguna infección, alergia o toxicidad secundaria a la exposición de un material biológico durante la realización de alguna actividad. Nosotros todo el tiempo estamos expuestos a riesgos biológicos. Obviamente hay microorganismos, convivimos con microorganismos de diferentes tipos. Hoy nos vemos
abocados a solucionar la situación por el nuevo coronavirus, pero es un asunto que permanentemente se gestiona en ciertas instalaciones deportivas, por ejemplo, en las piscinas. Riesgo químico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos. Entenderemos por agente químico cualquier sustancia que pueda afectarnos directa o indirectamente. Una sustancia química puede afectarnos a través de 3 vías: respiratoria, digestiva y dérmica. Finalmente, el riesgo físico es aquel que es susceptible a ser producido por diferentes formas de la energía, como la mecánica, la térmica o la electromagnética. ¿Por qué es importante hablar de estos 3 componentes? Hoy estamos enfocados en el riesgo biológico. Todos estamos enfocados en el riesgo biológico. Las medidas y los medios están enfocados a los riesgos biológicos, ¿cierto? Los protocolos hacen un énfasis muy grande en el riesgo biológico, pero ¿yo a través de qué controlo el riesgo biológico? A través de medios físicos y de medios químicos. Entonces, inherentemente hay un riesgo químico y hay un riesgo físico al implementar un protocolo de una manera no apropiada. ¿Cómo puedo mitigar los riesgos biológicos? En este caso específico, pues el COVID. Entonces hay unos riesgos, hay unos medios físicos, que puede ser el calor y la presión. Acabo de colocar un ejemplo que vengo desarrollando para ciertas instalaciones deportivas, pensando en ciertas instalaciones deportivas donde va a ser muy difícil utilizar un desinfectante. Por ejemplo, una pedana de porrismo, o una colchoneta de yoga en un gimnasio, o un tatami de un arte marcial. Si yo utilizo un desinfectante líquido, que normalmente son líquidos, ¿cuánto tiempo se demora en secar? ¿En cuánto tiempo entra mi siguiente grupo? Por ejemplo, en el Coliseo, acá en el Coliseo de Gimnasia en Medellín, si empieza la escuela, ¿qué tan rápido debe estar el material listo para volver a arrancar la práctica? Entonces acá se podría pensar en un medio físico, porque los microorganismos también mueren a una temperatura alta. Entonces podría aplicar un baño de vapor, que obviamente hace que el material esté a punto mucho más rápido. Pero al utilizar calor, hay un riesgo de quemarme también, ¿cierto? Entonces, tengo que pensar muy bien en cada uno de esos elementos para cada una de las aplicaciones. El otro medio por el cual se eliminan los microorganismos es la limpieza y la desinfección, que es un medio físico-químico. Vamos a hablar un poquito de estos 2 componentes. Yo sé que es posible que estemos cansados de hablar de limpieza y desinfección, pero después de revisar muchos protocolos y de conversar con personas de diferentes sectores que están desarrollando estas tareas, pues uno identifica que todavía hay algunas falencias frente a la adopción de estos 2 conceptos. La limpieza es el proceso de eliminación de los restos orgánicos e inorgánicos de una superficie. La suciedad interfiere en cualquier técnica de desinfección y esterilización. De ahí que la limpieza es una condición previa e inexcusable a dicho procedimiento. ¿Qué significa? Que yo todo lo tengo que limpiar antes de desinfectarlo. Porque si no hago una limpieza apropiada, los microorganismos que están ahí es posible que se escondan tras esa suciedad que existe. Entonces puede ser que yo pase un desinfectante, pero que mi microorganismo permanezca ahí porque yo no hice una limpieza, que a veces nos suele pasar. Muy común en la casa, que utilizamos ahorita, que todos los medios de comunicación dicen, no, disuelva una tapita del cloro que usted compra en el supermercado en 1 litro de agua y desinfecte. Entonces usted mete allá su trapito, que a veces no nos aseguremos que está 100% limpio, lo humecto con la solución y empiezo a pasar por las superficies de mi casa sin haber eliminado las superficies inorgánicas. Primero tengo que eliminar todas las superficies inorgánicas y luego debo de pasar el desinfectante. La desinfección es el proceso de destrucción de los microorganismos patógenos de una superficie inanimada. La eficacia de la desinfección dependerá de varios factores. Este asunto es bien importante porque lo que uno logra evidenciar es que obviamente el hipoclorito
de sodio, o sea, lo que encontramos en el mercado como los blanqueadores, por sus costos y por la accesibilidad que tenemos todos a ellos, empezamos a utilizar el hipoclorito para diferentes superficies. Pero el hipoclorito no es para todas las superficies. Y además, tengo que saber muy bien cuál es la concentración. Entonces, en el mercado nos encontramos hipoclorito desde una parte por millón, desde 1.5% en volumen hasta 5.5% en volumen. Entonces, las soluciones quedan muy distintas de concentración, muy diferentes de concentración, si utilizo uno u otro producto. Y, por ejemplo, el coronavirus se elimina a 1000 partes por millón. Entonces, yo cojo 1 litro de agua y le adiciono una tapita del que tiene 1%, y si cojo una tapita del que tiene de una concentración de 5%, la solución, la concentración es completamente distinta. Completamente distinta. Entonces son asuntos que tenemos que analizar y que tenemos que conocer muy bien. Entonces, ¿de qué dependerá que usted haga una desinfección eficaz? Primero, del tipo de contaminación del material. Usted tiene que analizar qué contaminantes posiblemente pueden estar en ese material. Segundo, de la calidad de la limpieza. Tercero, de la concentración del desinfectante, que es lo que les acabo de mencionar. Del tiempo de contacto del material con el desinfectante. Les voy a poner un ejemplo que no es muy agradable, pero pues es el que se puede, vemos que es el con el que hemos tenido más relación, de pronto los que hemos estado gestionando ciertas instalaciones deportivas, y son las piscinas, ¿cierto? Si en una piscina normalmente está entre 1 y 3 partes por millón, y yo dosifico en la mañana normalmente la piscina. Pero si la piscina tiene un accidente de materia fecal, vómito, sangre, el tratamiento es diferente. Y si la materia fecal es sólida o es líquida, el tratamiento es distinto. Los tiempos de contacto son distintos. ¿Sí? Entonces, son variables que tengo que considerar, porque puede ser que yo haga si yo tengo mi programa de limpieza y desinfección, pero si no analicé todo esto, puede ser que no esté haciendo nada, porque ni siquiera estoy llegando a la concentración a la cual el microorganismo con el que estamos trabajando muera esa concentración. Entonces, son asuntos muy importantes que tenemos que considerar. Y el último, las características del objeto a desinfectar. Esta foto siempre la coloco en las presentaciones, y es lo del cloro puede con todo, ¿cierto? Y es que, como les mencioné ahora, el cloro es una sustancia que podemos acceder fácilmente y es económica, pues entonces empezamos a desinfectar todo con hipoclorito. Entonces me he encontrado protocolos de desinfectar los pies de los atletas de deportes de combate con hipoclorito antes de entrar al tatami. El hipoclorito no es de uso tópico. De hecho, cuando usted va a utilizar el hipoclorito, ¿qué le recomiendan? Pues ponerse guantes de látex, ¿cierto? En el caso de las bicicletas, por ejemplo, yo no puedo desinfectar una bicicleta con hipoclorito porque es altamente oxidante. Igual ciertos elementos o equipos que hay en los gimnasios, o todos los materiales metálicos que ustedes tengan en las instituciones educativas. Entonces, tengo que analizar absolutamente todo. Qué pena. Esto. La página de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, tiene publicado cuáles son los desinfectantes que están aprobados por esta organización y por la Organización Mundial de la Salud para realizar los procesos de desinfección, ¿cierto? Esta semana, en una socialización de un protocolo, decían, no, entonces usted le da clic al enlace, porque este enlace está en los protocolos, y ahí encuentra todas las sustancias. Entonces yo decía, oh, por Dios, ¿cierto? Yo tengo que saber cuál sustancia, en qué superficie, en qué material, porque no puedo coger cualquier sustancia de las que están en el listado, porque lo puedo dañar. O sea, puedo dañar el material. Entonces, mi instalación deportiva puede ser que su tiempo de vida útil se disminuya porque no estoy utilizando el desinfectante apropiado. Entonces, se nos viene esta súper pregunta. ¿Cómo desinfectar la implementación deportiva y las superficies de todos los espacios deportivos? Entonces, acá les coloco 2 ejemplos de los que ya he venido conversando en este espacio, y es, por ejemplo, un coliseo de gimnasia que tiene tantos implementos de diferentes texturas, de diferentes materiales, un tatami, y los implementos deportivos de
todos los deportes. O sea, ¿cuántos materiales podemos tener en el sector deporte? Pues son demasiados. Yo hasta enero de este año lideraba el programa de deportes de Medellín. Deportes en todas, pues desde social comunitario hasta deporte educativo, universitario, competitivo, y sacábamos para hacer, por ejemplo, las inversiones, listados de más o menos 800 ítems diferentes. ¿Cuántos materiales pueden existir? ¿Cierto? Entonces, es un ejercicio que tenemos que, yo sé que hay muchos que están diciendo, esta vieja está loca, ¿cierto? Pero pues es la realidad si queremos hacer un trabajo muy juicioso. El uso inapropiado de este tipo de sustancias químicas pues nos ha llevado a que esto ocurra en diferentes espacios, ¿cierto? Entonces, quemaduras, por ejemplo, la aspersión de amonio cuaternario, yo creo que es una práctica que ha empezado a bajar, pero los primeros días de activación de actividades económicas en Colombia y en otras partes del mundo, entonces usted se encontraba la cámara donde usted debía de pasar a través de una aspersión de amonio, supuestamente amonio cuaternario, pero la gente se empezó a dañarle la ropa, los zapatos, la piel, porque no preparan unas soluciones de manera adecuada. Y lo otro es revisar si efectivamente esa medida es necesaria o no es necesaria, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, ¿cierto? Que eso finalmente se analizará a la luz de una matriz. Este tema, por ejemplo, de los tapetes que se están utilizando al ingresar a ciertos espacios. Esto me lo han preguntado mucho si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, entonces yo una vez les voy a responder a la luz de lo que acabamos de ver. No estoy de acuerdo con los tapetes. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque usted inicialmente tiene un tapete. Cuando usted tiene un tapete con unas características, normalmente es como un polímero, lo que logro ver, le adicionan no sé qué desinfectantes, pasan las personas con los zapatos sucios, o sea, no se hace una limpieza anterior, pasa por el tapete, obviamente el tapete empieza a almacenar una cantidad de sustancias orgánicas e inorgánicas, la concentración del desinfectante varía. ¿Quién hace la verificación de que la concentración sea la efectiva supuestamente para eliminar el microorganismo? Nadie. Entonces, para mí, y que además la mayor cantidad, aunque hay que analizar, como les digo, cada uno de los espacios, cada una de las prácticas deportivas, pero la mayor cantidad de las prácticas deportivas o algo, bueno, no tienen contacto directo de las manos con el piso, o hay que restringir el contacto de las manos con el piso, ¿cierto? Entonces, porque va a estar desinfectando los zapatos. Y además para desinfectar el piso, pues hay otros mecanismos, en caso de que el microorganismo llegue hasta una superficie de circulación. Con esto es muy importante entonces definir muy bien el tema de la compra, el transporte, el almacenamiento y el manejo de las sustancias químicas. ¿Qué tengo que considerar? ¿Quién va a ser mi proveedor? Que mi proveedor cumpla la normatividad vigente en Colombia para venderme esos productos químicos y para hacer una disposición final de algunos residuos que puedan generar esos productos químicos. Tengo que saber cuáles son, por ejemplo, los elementos de protección personal que necesito para cada una de las sustancias. Tengo que saber y conocer muy bien cuál es la ficha técnica y la ficha de seguridad de cada una de las sustancias, porque eso me va a ayudar a tener identificado cuáles son las características para el almacenamiento, qué sustancias no se pueden mezclar con cuáles, porque eso me puede generar una explosión, una reacción que genere algún daño a la instalación o a las personas que están al interior de la instalación. Eso como básicamente con relación a las sustancias químicas. Hay otros asuntos que también debemos analizar y es todo lo que tiene que ver con la generación de los residuos sólidos y líquidos. Entonces, sí, básicamente hoy tenemos que utilizar tapaboca, lavarnos las manos con agua y jabón, gel desinfectante con alcohol al 70%, aunque hay algunos que recomiendan 65%, y tengo que tener toallas desechables.
Eso es lo que está en los protocolos de manera general, que son 3 medidas. Y el distanciamiento social, ¿cierto? Esas son las 3 medidas universales. Tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos con agua, jabón o gel desinfectante. ¿Cuántas botellas de desinfectante me puedo gastar en mi instalación diaria o semanal? ¿Cuántas toallas desechables me puedo gastar? Perdón, profe, buen día. Tarde, perdón. Bueno, ¿cuántos residuos de todo lo que tengo que hacer en la implementación voy a generar? ¿Cuántos tapabocas desechables voy a tener en mi instalación finalizando la semana? ¿Cómo lo voy a disponer? ¿Qué voy a hacer con todo ese volumen de material? ¿Cómo va a ser la disposición inicial, temporal y definitiva de todos los residuos? Que algunos residuos son considerados residuos biológicos. Por ejemplo, el tapabocas es considerado un residuo con algún riesgo biológico. ¿Qué va a hacer con todo ese material que se pueda generar? Con las toallas, ¿cierto? Eso va a implicar que tenga que generar un plan, un programa de manejo integral de residuos sólidos. Hay otro asunto que resalto acá en verde y es, tengo que definir cuáles son los desinfectantes que voy a utilizar teniendo en cuenta las prácticas de mi institución educativa. Tengo que definir cuáles son los volúmenes que voy a necesitar de cada desinfectante para la apertura y para el funcionamiento de mi práctica deportiva. Veamos hoy como una ventaja que todavía no hay orientaciones frente a la activación del deporte escolar, porque todo este tema lo tenemos que desarrollar si lo queremos hacer de una manera eficiente, eficaz y segura. Lo otro es que en los diferentes planes de desarrollo a nivel nacional, departamental, municipal, incluso en planes estratégicos de instituciones educativas privadas, tenemos un componente muy fuerte ambiental. Entonces yo también tengo que pensar cómo voy a hacer una gestión apropiada de todos los residuos y cómo todo este componente se convierte en un asunto que genere valor y que me lleve a cumplir también mis objetivos estratégicos en mi institución educativa, porque normalmente hoy todos estamos muy en esa línea del cuidado del medio ambiente. Entonces también, esos desinfectantes que debo usar son desinfectantes biodegradables, amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Porque entonces, por un lado, a mí, mi misión y mis objetivos estratégicos que están alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, pero en la realidad estoy haciendo otra cosa. Son asuntos que tenemos que definir. La última sesión y la más corta del conversatorio, planes y programas, ¿cierto? Entonces, a la luz de todos los protocolos de bioseguridad, que finalmente lo que pretenden es controlar el riesgo. Todos los protocolos lo que pretenden es controlar el riesgo. ¿Cuáles son los planes que se harían de desarrollar que son derivados? Programa de limpieza y desinfección. Programa de transporte, almacenamiento, manejo de sustancias químicas. Programa de manejo integral de residuos sólidos. Programa de control de vectores. Programa de control de la emergencia. Plan de comunicaciones y capacitación con grupos de interés, que este es un asunto muy relevante para nuestro quehacer, ¿cierto? Es muy diferente, no sé, un taller de confecciones donde todos son adultos y guardan y han entendido como de manera fácil la dinámica, pero para los niños, los adolescentes que llevan un montón de tiempo sin verse, que el hecho de realizar actividad física o tener la posibilidad de activar el deporte, eso hace que se acerquen, que se busquen, que previamente cómo voy a desarrollar ese plan de comunicación y capacitación con ellos. ¿Cómo lo voy a hacer? Tanto para los deportistas, para mis entrenadores. El asunto de los entrenadores es clave, porque pues finalmente los entrenadores son los que están de cara con los alumnos, entonces el entrenador tiene que conocer muy bien cuál es el protocolo específico que el colegio está adoptando desde los lineamientos generales y cómo bajamos la información a nuestros niños y a nuestros adolescentes, cómo la llevamos, ¿cierto?
finalmente, este asunto que lo resalto en verde, que no sé si en las instituciones educativas vaya a aplicar, pero que en los clubes deportivos, en las ligas y en las federaciones hoy ya está estipulado en los protocolos, son los programas de diagnóstico y censo, que es hacer una revisión diaria de los síntomas del coronavirus, ¿cierto? Diaria. Y un chequeo, por ejemplo, de temperatura también diaria antes de ir a la actividad económica como tal. Entonces, en este caso, antes de ir a la institución educativa, el niño debería de llenar con su padre de familia toda la información para verificar que no tenga ningún tipo de síntoma y también ese niño con quien vive. Entonces, si tiene adultos mayores en su casa o personas con comorbilidades que le permitan de pronto generar un riesgo mayor para esa población. Eso se está exigiendo bien el deporte de alto rendimiento y deporte profesional y ese plan para el manejo del contagio, que ese sí yo creo que todas las instituciones lo tenemos que tener a la luz del protocolo general, el 666 del 24 de abril. Básicamente que tiene un programa y con esto terminamos. Un programa como tal tiene unos objetivos, tiene un alcance, tiene una justificación y tiene unas definiciones. Que me he encontrado con algunos protocolos que he revisado y es que, por ejemplo, no desglosan el tema de las definiciones. Eso es importante precisamente para el tema también como de capacitación con los diferentes grupos de interés de la comunidad educativa. Es importante bajar esto a nivel de procedimientos y instructivos. O sea, tiene que haber un paso a paso de qué hago en la mañana, en la tarde, en la noche, cuáles son las frecuencias de la aplicación de cada uno de los medios y de las medidas. Y tiene que haber un control muy estricto. Si por alguna razón un ente de vigilancia y control pues llega a supervisar la institución educativa, pues que yo tenga evidencia de toda mi planeación y que tenga evidencia en los registros de que efectivamente lo estoy haciendo. Entonces, el rector o el jefe de deportes o el mismo entrenador o profesor de educación física con sus chicos, porque incluso los chicos también tienen que adoptar una serie de medidas donde ellos también generen como apropiación de la gestión del riesgo en la institución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Y es algo que se debería hacer. Entonces, si el jefe del departamento estipuló que alguien es responsable de X o Y actividad a esta hora, a esta hora y a esta hora, se puede ver la evidencia en esos registros de control. Que si, insisto, la autoridad competente o el rector o quien esté responsable de la vigilancia y el control de sus protocolos de bioseguridad requiere información, estén las evidencias. Con esto terminamos, les doy las gracias, termino con la foto del deporte que más amo, que es el hockey subacuático, y pasamos a las preguntas. Profe, buenas tardes. Vale. Dale, Juan. ¿Sí? Gracias. Profe, una pregunta. Este tema está estandarizado para el promedio de qué edad, porque es importante tener en cuenta los pelados más pequeños. Y cuando hablo de pelados más pequeños, estoy hablando de un grupo sexto, séptimo, quinto, cuarto, quinto, que en su momento tendrán que regresar a clase, de pronto este año no, por lo que la ministra dice, que hace ensayos con décimos y onces. Y también en la praxis ya como tal, la alternativa que se debe tener en cuenta a la hora de ejecutar una clase. Usted mencionó un tema importante y muy relevante y es el contacto, que los pelados no se han visto hace mucho tiempo y van a querer romper los protocolos de seguridad en cuanto a acercamiento. Eso es un tema bien importante y a uno como docente que maneja 30 muchachos, hablo particularmente, es muy complejo decirle a un muchacho, no se abrace, no se toque, y si yo controlo los 10 acá, a mis espaldas los otros 2 o 3 van a estar en contacto continuo. Eso es un tema bien importante. No con esto quiero decir que soy incapaz, sino desconocedor de cómo manejar eso. Por eso me interesó tantísimo ese tema y gracias, profe, por la oportunidad y hice la pregunta 1. La pregunta 2. Usted habla del manejo de los residuos. Yo trabajo en zona rural, comunidad indígena del Cauca, trabajo en Toribio, Cauca. Allá la comunidad no tiene como esa cultura de manejo de residuos.
allá se maneja todo con todo, se mezcla todo con todo. ¿Cómo dice? Lo biológico con lo no biológico, con lo no biológico, no, allá se mezcla todo con todo. Allá aunque estamos en un colegio agrícola, estamos en la tarea hace 5 años de establecer y en los muchachos como ese hábito de reciclaje. No hemos tenido un éxito real. Entonces, en ese orden de ideas, el muchacho va a manipular. Allá el hábito de higiene es más bien no una bandera. Allá el pelado no se lava las manos, ahí el pelado trabaja la tierra y coge su botella, toma agua, se coge su pedazo de panela y se le mete a la boca, porque dicen, allá la teoría es que la tierra produce defensas. Y en ese orden de ideas me preocupa la tienda escolar. Aunque tenemos una tienda saludable, no me deja de preocupar la tienda escolar, no me deja de preocupar el uso de la batería sanitaria y el más complejo, el restaurante escolar, que el pelado va a interactuar tú a tú con la persona. Le agradezco, profe, la escucha y a todos muy buenas tardes. Bueno, para la primera pregunta, esto es una temática que es muy general y que se tendrá que ajustar a las diferentes metodologías y alternativas que se planteen. De hecho, el gobierno nacional emite unos lineamientos generales, por esos lineamientos generales, el ente territorial, o sea, el municipio, tendrá que definir cómo se va a hacer cómo se va a operar ese lineamiento. Entonces, es posible, lo que hemos visto y lo que se está hablando hace ya casi 1 mes y medio, 2 meses, es la posibilidad de alternancia, ¿cierto? Pero esa posibilidad de alternancia, en algunos casos la definirá el municipio. Creo que también algunos colegios tienen como la facultad y la posibilidad como de moverse de acuerdo a su capacidad instalada, ¿cierto? O sea, esto es un asunto que tendrá que organizarse de acuerdo a la construcción metodológica, didáctica y pedagógica de cada una de las instituciones educativas, a la luz del lineamiento general, del lineamiento municipal, y eso tendrá que bajar a la institución educativa. Ya esa institución educativa, con toda la comunidad académica, tendrán que definir cuáles van a ser esas estrategias, donde hay que considerar todo lo que mencionamos acá y otros asuntos pues ya de carácter metodológico que habrá que definir, ¿cierto? Entonces esto es muy general. Esto es una posibilidad también, creo, de generar conocimiento y avance en otros temas, por ejemplo, que tiene que ver con el manejo integral de residuos sólidos. Pasa donde trabaja el profe, pero nos pasa a todos. O sea, realmente son muy pocos establecimientos donde se hace una apropiada gestión de los residuos sólidos y de los residuos líquidos. Pero eso se convierte en una oportunidad de generar una posible línea y un contenido que tenga que ver con el componente ambiental y que adicionalmente no solamente esté ligado a la disposición de los residuos o a la gestión de los residuos, sino también al medio ambiente y al cuidado con la naturaleza. Esa es una de las tendencias que tenemos a nivel mundial para el sector, ¿cierto? Pensarnos, ir más a la naturaleza, compartir más con otro tipo en otro tipo de ambientes, precisamente porque vamos a generar mayor distanciamiento social, porque no vamos a tener la posibilidad en mucho tiempo de tener contacto, no vamos a tener esa posibilidad, pero la naturaleza o los espacios abiertos o los espacios al aire libre se pueden convertir en una posibilidad para avanzar en nuestro trabajo como tal. Obviamente ahí se vienen otro tipo de cosas, entonces los permisos para salir de la institución educativa, pues ya se vienen otro tipo de procesos administrativos y asuntos que habrá que gestionar, pero en la medida en que esto vaya abriendo, pues la institución educativa con el equipo docente, pues tendremos que estar haciendo ajustes permanentemente para poder continuar con nuestras actividades o activar nuestras actividades de manera presencial y virtual, y eso es lo otro, o sea, la virtualidad se va a quedar con nosotros, porque es que nosotros no vamos a poder tener nuestros seleccionados completos en mucho tiempo. O sea, yo no voy a poder tener mi equipo de fútbol completo en mucho tiempo. Voy a tener que trabajar con la mitad del equipo y en otra sesión con la mitad de otro equipo, y entonces tendré que hacer una
una planeación metodológica mixta donde haga un trabajo en red, pero también haga un trabajo presencial, porque los aforos, como les dije yo creo que lo hablé fue con Raúl exclusivamente antes de empezar la conferencia, los aforos están entre el 30, el 50, el 60%. Entonces yo no voy a poder tener mi equipo completo en mucho tiempo, entonces tendré que pensar en cómo voy a continuar el tema de la virtualidad para las instituciones educativas y para los estudiantes que tienen la posibilidad de acceder fácil a esas herramientas de tecnologías de la información. Tenemos que tener una metodología mixta. Vale. Vamos a darle la palabra a César Mancilla, que en el orden de las preguntas va. César. Buenas tardes, Viviana. Yo tengo dos preguntas, Viviana, pero una va combinada. Y entonces sería así. La primera, Viviana, es el tema de el verdadero uso del tapabocas. Eso es uno, como una especie de, si pudiera hacer, de mitos y realidades del uso del tapabocas. Dos, en la misma es, dentro de la práctica deportiva, y lo digo para nosotros, digamos, en esta asociación, van a haber varios colegios que vamos a ingresar como alternancia, entonces vamos a tener clases de educación física en actividad, llamémoslo así. ¿Es recomendable o no que el estudiante tenga puesto su tapabocas durante los 50 o 60 minutos que tiene la clase? Esa es la segunda. Y la tercera, teniendo en cuenta los 3 puntos que tú dijiste del lavado de manos, del distanciamiento y del tapabocas, si en algún momento tuviéramos que utilizar los primeros auxilios básicos con nuestros estudiantes, ¿cómo sería el manejo? Por ejemplo, cuando hay una caída preciso, hay sangre de por medio. Esas son, y muchas gracias por venir, Viviana. Claro que sí. Bueno, para la primera pregunta, es algo muy constante en esos espacios, la pregunta sobre el uso del tapaboca, ¿cierto? Para la práctica de actividad física y para el deporte. Hoy, desde la Organización Mundial de la Salud y para Colombia y los diferentes entes territoriales, es una obligación tener el tapabocas. Es una obligación. Yo sé que han salido diferentes artículos a nivel mundial donde se cuestiona el uso del tapabocas teniendo en cuenta la intensidad del ejercicio, pero también por eso hay una recomendación de que para empezar la práctica se manejen intensidades bajas, ¿cierto? O también ya hay diferentes marcas que han empezado a desarrollar tapabocas que son más funcionales para las prácticas deportivas y de actividad física. Entonces, hoy es una normatividad que no podemos evadir, o sea, hay que utilizarlo, pero hay ciertos protocolos en este momento, hay que esperar, insisto, que salgan los lineamientos para deporte escolar y educación física propiamente, que hay ciertas prácticas donde solamente utilizar el tapabocas antes y después. O sea, hay modalidades donde ya no. Tiro con arco es antes y después, por colocar un ejemplo. Pero los entrenadores sí deben permanecer con el tapabocas, o las personas que apoyan la logística o los empleados de la institución deberán permanecer. Entonces hay que esperar a que salgan los lineamientos específicos, porque ¿de qué depende el uso o no del tapaboca de manera permanente? Del nivel de riesgo de la práctica y del nivel como de interacción entre los deportistas. Entonces dependerá, o sea, no es una... Es una orientación hoy general, pero a la luz de lo que se ha venido dando en ciertos deportes, es posible que haya un margen de movilidad, pero hay que esperar el alineamiento para la educación física y el deporte escolar. Lo del plan de emergencia, pues yo creo que eso es un asunto que todas las instituciones educativas deberíamos de tener formulado desde antes. O sea, tenemos que tener un programa de emergencia, ¿cierto? Donde identifique cuáles son los riesgos que tiene mi institución educativa, qué asuntos pueden ocurrir o cuáles son los asuntos que más se han materializado en mi institución educativa. No, es que, no sé, en porrismo, que es uno de los deportes que más se practican en edad escolar y que las instituciones educativas de Bogotá, que creo que acá está la mayoría privadas, en una de las prácticas pasan
pueden pasar muchas situaciones. Entonces, yo tengo que tener identificado, valorado cuáles son esas situaciones que más se materializan. Debo de revisar cuáles son las causas y colocar un control inicial para que no se materialice el riesgo. Eso dentro, pues, desde la matriz de riesgo, y que eso me pueda derivar un plan de emergencias, que yo sepa qué hacer en caso de. Eso es algo que ya tengo que pensar, ¿cierto? ¿Qué hacer en caso de? Y lo tendré que resolver. Es posible que hayan algunas instituciones educativas que tengan comités de emergencia. Yo creo que hay algunas de esas instituciones privadas que tienen copasos o grupos que se encargan del tema de las emergencias en las instituciones educativas. Entonces, recurrir a esa instancia para documentar y tener muy claro todos qué hacer en caso de. También, qué hacer en caso de que identifique en mi clase que hay un chico que tiene síntomas. Pues que dijo que no tenía, pero llegó tosiendo todo el tiempo, por mencionar algo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces defino qué tengo que hacer dentro de los procedimientos. Pero digo que tengo que definir, o sea, tengo que documentar todo, tengo que pensar muy bien casi que en todas las variables, aunque siempre va a haber un riesgo residual. Les voy a contar algo que me pasó de un riesgo residual también en una piscina. Entonces tenemos plan de emergencia. Yo fui líder de deportes y antes administré las piscinas públicas de Medellín. Nosotros obviamente teníamos nuestro plan de emergencias y una mañana hubo una explosión en un cuarto de máquinas porque un piscinero mezcló dos sustancias que no se podían mezclar. O sea, no identificó que habían quedado trazas donde se hace la dosificación y explotó. Entonces me llamaron. Pasó esto, ya evacuamos las personas, ya, o sea, aplicamos lo que teníamos dentro del procedimiento. Pero resulta que en el procedimiento no teníamos estipulado qué hacer con las personas que trabajan al interior de la piscina. Entonces, a la media hora me llamaron porque todos tenían síntomas de intoxicación. Entonces yo, pues madre, todos los de la piscina, y la piscina estaba sola y no había escenarios alrededor. Entonces siempre va a haber un riesgo residual, pero si al menos trato como de proyectar y anticiparme a lo que pueda pasar, muchísimo mejor. Listo, Vale. Vivi, muchas gracias. Y termino con esto que me da falta, es el tema de, nosotros estamos mirando el tema del cambio de ropa para al ingresar al colegio. ¿En qué momentos o en qué situaciones es recomendable tener un cambio completo? Pues porque uno viene o en carro o en moto o en bus particular a su trabajo y al contacto con el colegio, con los niños. ¿Es recomendable ese tipo de cosas? En los protocolos no está estipulado. No, estamos en construcción hasta ahora. Por eso, pero en los protocolos generales, o sea, en los protocolos que ya les mencioné que es bueno que revisen porque eso nos puede dar ciertas luces y cierto norte, no está contemplado. No está contemplado que se tenga que cambiar la ropa. Pero, considerando los niveles de riesgo, entonces, ¿qué pasa si yo me transporto en el Transmilenio o en el metro de Medellín y voy a tener un contacto con superficies, con personas? Llego a la institución educativa y lo recomendable es cambiarme antes de entrar al contacto. Pero si yo salgo de mi casa en carro, donde no tengo ningún contacto con nadie, no tendría por qué cambiarme la ropa. Entonces eso depende. Vale. Gracias, Viviana. Con gusto. Diego Rojas. Sí, hola Diana. Bueno, yo quiero comentar, yo sé que todos los colegios deben estar en este momento haciendo todo su parte, todos sus lineamientos. Hay una recomendación que habla, o una de las partes de los lineamientos que envía el gobierno para el retorno a clases, habla que se deben considerar el ajuste de clases de educación física durante la jornada escolar presencial. La evidencia indica que para realizar la actividad física grupal se requiere un distanciamiento entre 5 a 10 metros. ¿Eso de qué depende? De que si voy a correr, si voy a estar quieto o si voy a estar haciendo bicicleta, dependiendo de esto. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente: si nosotros vamos a hacer ese distanciamiento social de 5 metros, pues cada colegio mirará cómo lo va a hacer y cada espacio lo generará cada colegio. ¿Qué recomendaciones dan ustedes de distancia o qué recomendación se tiene frente a la distancia para la educación física? Pues mira, como les mencioné desde un inicio, yo estaba haciendo como las revisiones de lo que tenemos en materia de deporte, ¿cierto? Y es cierto lo que menciona, y es que ya hay unos lineamientos
para, o sea, el distanciamiento físico sin movimiento, hay unos de distanciamiento físico cuando se está trotando o cuando se está caminando y cuando se está trotando. En ese momento no tengo los datos acá, bueno, es posible que los tenga entre tantas cosas que he escrito, pero no los tengo en la cabeza. Pero en ese protocolo, no, están los lineamientos, ay, yo me acuerdo. Así que igual lo puedo compartir con Raúl porque hay unos lineamientos, pero para el deporte y para la actividad física. Hay que esperar al que salgan los lineamientos específicos de educación física. Si lo que tú me estás diciendo es un lineamiento que ya existe para educación física, pues esos serán los que habrá que aplicar. ¿Y de qué dependerá la posibilidad de hacerlo o no? De la infraestructura que tenga la institución educativa. Si la institución educativa no tiene suficiente espacio para hacerlo, pues nadie está obligado a hacer lo que es imposible. Sí, claro. Tendré que pensar... Mi pregunta va enfocada que de acuerdo a lo que tú estás haciendo, ¿cuál sería el ideal de distanciamiento? O sea, el gobierno da 5 a 10 metros dependiendo de la actividad. ¿Sí? Y nosotros estamos elaborando un plan para que cuando estemos en lo que se viene ahorita, pues tengamos un distanciamiento. ¿Qué recomendaciones da? O sea, nosotros, pues cada colegio sabrá qué puede cumplir, pero ¿qué recomendación das tú frente a la educación física? 5, 7, 8, 9 metros, porque ya es claro que estás diciendo que el uso del tapabocas hay que hacerlo. De alguna manera hay que hacerlo. Y el distanciamiento... Pero es que o sea, dependerá de la actividad específica que se va a desarrollar. Si usted puede hacer una actividad específica que no implique desplazamientos. Si no implica desplazamiento, usted puede tener el mínimo que son 2 metros, entre 1.5 y 2 metros, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si usted va a hacer una actividad, no sé, de espejo, de lateralidad, por ejemplo, específica para los niños, donde usted simplemente tiene que moverse o girar en un solo punto, pero no se tiene que desplazar, puede tener el mínimo. O si usted va a hacer unos desplazamientos cortos porque tiene el espacio, pues tienes que calcular entonces cuál sería el área en el cual se puede mover el ciclo, que podrían ser 6 metros cuadrados. Hay recomendaciones en ciertos escenarios que son de 6 metros cuadrados o de 4 metros cuadrados. Lo que sí es el mínimo es 1.5. Ese es el mínimo. 1.5 es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y ya, insisto, dependiendo de las actividades que usted va a proponer y del espacio que tiene, tendrá que adecuarse. Vale. Vamos en un orden, llevamos un orden aquí por el chat. Entonces, Norman, si quieres hacer tu pregunta y yo voy revisando aquí, voy siguiendo un orden para que puedan intervenir. Vale, Norman, no sé si me escuchas para que actives el audio y puedas hacer tu pregunta. El video no me está funcionando, escúchame. Te escuchamos. Mil disculpas a todos. Viviana, primero que todo, muchísimas gracias. Es una exposición maravillosa la que nos has dado y unas orientaciones. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Sí, unas orientaciones muy interesantes. Bueno, yo voy también frente a salen muchas dudas frente al manejo de algunos colegios que vamos a asumir la responsabilidad de tener a los chicos de manera vivencial en nuestros colegios. Eso va a generar que tengamos unas medidas muy puntuales. Indudablemente eso del distanciamiento va a tener unos cambios gigantescos en la forma de relacionarnos con los niños y los mismos niños relacionarse con ellos. Yo veo que es una cuestión de un autocontrol muy fuerte que me imagino que quizás con los chicos grandes va a ser muy fácil, pero con los pequeños eso va a ser una locura. Yo voy explícitamente a hablar del uso de materiales deportivos que tengan contacto con la mano y que posiblemente tengan ellos que compartirlo. Eso, pues nada, uno puede tener distanciamiento, puede trabajar de algunas metodologías, pero quizás quisiéramos hacer uso de materiales deportivos, así sea un balón para hacer trabajo de manera individual, pero ese uso de esos materiales bajo toda esa estricta lineamiento que nos has dado de limpieza, ¿cómo se debe manejar? Pues no hay un protocolo todavía explícito, escrito, que nos den las orientaciones, pero eso sí va a ser algo fundamental.
petos, por ejemplo, esos petos van a estar guardados un montón de meses porque no se van a volver a utilizar dentro del contacto de los chicos. Por ejemplo, un balón de ¿Qué más? balón de baloncesto, un balón de voleibol, que siempre están en contacto tanto con las manos y con el piso, cómo se puede manejar dentro de una estructura de limpieza y que pueda no generar un grado de infección en algún momento. Viviana, muy amable. Bueno, es todo un reto, ¿cierto? Esto es un reto completo. Hay instituciones educativas que tendrán la capacidad instalada y tendrán los recursos suficientes para pensar y para ejecutar un programa de limpieza y desinfección del material, ¿cierto? Porque el material tiene que ser de uso individual. O sea, para empezar, el material tiene que ser de uso individual y después de que un estudiante lo use, se tendrá que limpiar y se tendrá que desinfectar. Es lo ideal, ¿cierto? Ahí es donde se vienen otras preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo va a limpiar? ¿Quién lo va a desinfectar? ¿En qué tiempo? A eso me refiero que hay algunas instituciones que van a tener la capacidad instalada, tanto porque tienen material, porque pueden tener un departamento de mantenimiento o contratar un operador que te haga esa tarea, pero hay otras instituciones que posiblemente no van a tener esa posibilidad y que ese asunto logístico va a limitar y casi que va a eliminar el uso de material. Si yo lo puedo hacer, maravilloso. Limpiar y desinfectar de manera posterior al uso de cada material. Si no, es muy posible, o la recomendación es no utilizarlo porque se convierte en un foco alto de contagio. O pensar en qué material puedo construir con mis estudiantes y que lo usen de manera individual, o qué material ellos pueden traer y utilizar de manera individual. También es posible que varios estudiantes o ciertas instituciones, los estudiantes tengan la capacidad de hacerlo, hay otras donde no. Entonces, cada asunto se resolverá teniendo en cuenta el contexto de la institución educativa y las capacidades de las instituciones y de los estudiantes. Vale, Viviana, inclusive me hiciste acordar de algo y es que hay una propuesta también en España de construir material desde las cosas de las casas. Entonces ellos que están construyendo su propio material para que los niños lleven ese material a casa y al colegio y lo retornen a la casa. Entonces la construcción de material está como muy en boga para evitar el tipo de contacto con un material común. Vale, me hiciste recordar esa intervención. Vamos a darle la palabra ahora a Dani Chica. Dani, para que hagas tu pregunta. Profe, buenas tardes. Ya escuché algunas respuestas de la que iba a hacer, pero sí quisiera como hablar sobre lo del tapabocas. De verdad, porque hoy vemos que, y hemos escuchado que el tapabocas es obligatorio, pero en el caso de la hipoxia, ¿qué? Una alumna que tenga un soplo en el corazón, pues yo ya lo tuve presente y de verdad no es fácil manejarlo. Los profesores e incluso de algunas instituciones gubernamentales no lo manejamos porque nos damos cuenta que da dificultad en la respiración. Entonces, con mi debido respeto, mi pregunta es, ¿cómo es la asesoría frente a estos protocolos dentro del tapabocas? Y si podemos ver hoy, el fútbol está rompiendo todos los protocolos, entonces es mi inquietud. Pero de verdad las respuestas que escuché son válidas, las respeto, pero sí de verdad quedo todavía como con la cosa del tapabocas y me preocupa, pero hay que hacerlo. Gracias, profe Viviana. Sí, pues es básicamente, o sea, yo no puedo responder algo que está por fuera de la normatividad, ¿cierto? Hoy es lo que está vigente, lo que debemos aplicar. Obviamente, si ya tenemos unos diagnósticos de ciertos alumnos con unas patologías, pues obviamente tenemos que ajustar la práctica de ese estudiante en particular. Por eso se debe hacer una anamnesis inicial antes de empezar. Y la recomendación de empezar de una manera muy paulatina la distribución, pues como de las cargas y las intensidades, para hacer un análisis de la condición que puede tener esa, dentro de lo
lo que podamos percibir, ¿cierto? Y lo que podamos conversar con esa persona, pero no te puedo dar una respuesta por fuera de lo que está estipulado. Vale, Viviana. Hay una pregunta de Wilson Cardona, entonces, no sé, Wilson, ¿habilitas tu audio? Sí, sí, buenas tardes. Buenas Un tardes. abrazo para todos. Gracias, profesora Viviana, por la excelente capacitación que nos está brindando. Mi nombre es Wilson Cardona, trabajo como analista deportivo en una caja de compensación del Valle, Cofandi. En estos momentos estamos realizando los protocolos para las actividades internas de los centros recreativos. Y hay varias, por ejemplo, la pregunta que hacía el profe anterior, eso está en la normativa. Hemos mirado lo que ha salido en la Federación Nacional, en la FECNA, que es la Federación de Natación de Colombia. Hemos mirado lo de Argentina y hemos mirado lo de España. Y todas son muy similares. Hago pues énfasis de pronto en lo de natación. Y todas hacen énfasis en que de pronto la implementación deportiva no se puede compartir. Lo ideal es que los niños porten su misma implementación deportiva. Les recomiendo mucho que los entrenadores no utilicen tanta implementación deportiva por evitarnos el estar tanto desinfectando los materiales, y eso podemos llegar a lo que nos hablaba ahorita la profesora Viviana, a que los niños tengan alguna contaminación, porque todas las pieles son diferentes y todas no asimilan los mismos productos químicos igual. Entonces, a los profes, como invitarlos a que de pronto entren a esas federaciones y consulten un poquito más para los que están creando esos protocolos. Es muy importante que lo miremos. En toda parte estamos utilizando el termómetro láser, el que mide la temperatura. Es ahí donde va mi pregunta. Tanta utilización de este termómetro puede afectar la vista, puede afectar el cerebro. Entonces, esa es mi pregunta para la profe Viviana, ¿qué conocimiento tiene de eso? Pues miren, eso se constituye en un riesgo físico, ¿cierto? Dentro de lo que acabamos de ver, dentro de la configuración de riesgo físico, es uno que se pueda generar por alguna forma de la energía. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las ondas electromagnéticas se podrían convertir en un riesgo. Habría que ya entrar a analizar específicamente las frecuencias, las intensidades de onda y demás para tener una conclusión definitiva. Pero de manera general, a la luz de lo que es un riesgo físico, se podría convertir en un riesgo físico, teniendo en cuenta, insisto, en las intensidades, las longitudes de onda, las frecuencias con las cuales estamos sometidos a este tipo de dispositivos, pero es muy posible que pueda ocurrir. Es un asunto que hay que estudiar a profundidad porque es casi que la intención de esta conferencia, y es que hoy estamos concentrados en el riesgo biológico, pero por tratar de controlar ese riesgo biológico hay otra cantidad de riesgos, como los químicos y los físicos, que nos pueden afectar y que también tengo que considerar y que también tengo que gestionar en mis instituciones y en mis organizaciones en general. Vamos a empezar con dos preguntitas más. Juan Esteban, ¿quieres activar tu audio? Sí, buenas tardes. Sí, con referencia a lo que es el compañero Wilson, yo estuve leyendo un poco acerca del uso del infrarrojo, los termómetros funcionan con infrarrojo, y la incidencia, según la Universidad en Estados Unidos, de Michigan, no tiene incidencia pues en la parte que vaya a quemar la piel o que vaya a matar neuronas. Bueno, fisiológicamente no tiene ninguna incidencia, está demostrado que no. De ser así, tendríamos que acabar con los controles remotos de los televisores que funcionan con infrarrojo. Entonces, bueno, eso es por ese lado. O sea, hablo desde lo que he leído, pero la pregunta mía va básicamente al uso de tapabocas durante la clase por el manejo del CO2. Eso es importante que los muchachos, antes de iniciar, pienso yo que iniciar toda la parte de práctica deportiva hay que hacer un taller teórico del manejo de ese implemento y qué hacer en caso de que pase una situación de emergencia médica, como lo mencionaba el compañero, y cuándo actuar y cómo actuar. Pienso yo que las instituciones
Lo que esto develó es que las instituciones carecemos de un buen equipo médico en las instituciones educativas. Carecemos de eso. Eso necesita implementarse, no sé cuándo, pero se necesita. La pregunta mía básicamente va en ese orden de ideas. El uso de tapabocas durante un largo tiempo en una práctica sea moderada, el CO2 va a ser constante. Ahí, ¿cómo hacemos nosotros para decirle, muchachos, no quites el tapabocas y déjelo en un ladito y vuelve y póngaselo después? Ese manejo del tapabocas es bastante preocupante, me tiene muy preocupado, me tiene la cabeza vuelta a canas, ese manejo del tapabocas en muchachos, y más, como les digo, que trabajo en comunidad indígena, donde la cultura no es muy clara en ese orden del manejo del cuidado. Gracias. Bueno, de nuevo, el manejo del tapabocas hoy es reglamentario y es una de las medidas que estipula la Organización Mundial de la Salud y que está definido dentro de los protocolos que ha establecido el gobierno nacional. Obviamente hay una serie de estudios que se han venido como desarrollando y también críticas frente al uso de los tapabocas para la actividad física. Sin embargo, es una medida que permanece, o sea, no se ha cambiado. Hay algunos protocolos que ya están establecidos y que ya están publicados, que de hecho mi presentación se la va a compartir a Raúl para que la comparte, donde están los links de todos los protocolos que están avalados en Colombia, y hay algunas prácticas que lo exigen o hay otras prácticas que no lo exigen. Para el retorno de la educación física, vamos a revisar cuáles son los lineamientos que están dados o que se van a dar, si se tiene que utilizar estrictamente, bajo qué circunstancias utilizarlo o no, ¿cierto? Pero en ese momento hay que utilizarlo. ¿Qué es la recomendación que nos hacen desde el Ministerio del Deporte? Y es utilizarlo. Si tenemos, tratar como de dar manejar una intensidad baja, y además no solamente por el uso del tapabocas, sino también porque las personas llevamos de manera general mucho tiempo en casa haciendo cierta actividad física. Algunos, otros no están haciendo actividad física y eso genera obviamente unos reprocesos en cuanto a lo que tiene que ver con la condición física, o cambian las diferentes variables de trabajo. Entonces no es lo mismo que yo esté haciendo actividad física en casa a volver a hacer actividad física en una instalación. Entonces la recomendación es arrancar de una manera paulatina, donde no maneje unas intensidades altas. Eso me puede ayudar a que uno soporte de una u otra manera el tapabocas, que es la medida inicial. Lo otro que también les mencioné es que en este momento ya hay, y esto es para también instituciones educativas y estudiantes que tienen la posibilidad de acceder a tapabocas que se han desarrollado para actividad física, pues de ciertas marcas especializadas, que generan muchísima más comodidad y funcionalidad a la hora de practicar un deporte o de practicar una actividad física de manera general. Vale, Viviana, entonces, pues yo sé que hay muchas preguntas y pues ese es un tema muy extenso. De alguna forma, tratar de abarcarlos en una sola charla es bastante complicado. Vamos a terminar con una pregunta más, que es la de Andrés Sana. No sé si, Andrés, puedes habilitar tu micrófono para que hagas esa pregunta final y ya con esta cerraríamos, Viviana. Listo. Hola, profe, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. Tú estabas hablando acerca de los productos químicos, ¿cierto?, que se usan al momento de la desinfección. En alguna de las resoluciones o decretos existe, como se dice en cocina, una receta son 2 tapitas de esto, porque yo sé que más de un colegio no cuenta pues con la capacidad de contratar un ingeniero químico que te ayude a preparar un producto, que no te afecte los materiales, tal vez que la piel de algún estudiante. Entonces mi pregunta en sí es si existe alguna resolución, algún decreto en que se estandarice un producto y cómo va a ser su método de utilización en cuanto a colegios por contacto con piel o materiales. Esa sería mi pregunta, profe. Muchas gracias. Bueno, Andrés, no hay una receta. Solamente encontramos recetas de hipoclorito. O sea, encontramos muchas recetas de hipoclorito de manera, lo voy a decir, como irresponsable, por lo que les mencioné en el desarrollo de la presentación. O sea, uno encuentra hipoclorito de sodio en diferentes concentraciones en el mercado. Entonces no es lo mismo el litro de agua
con una tapita de un hipoclorito al 1% a hipoclorito en 1 litro de agua con una tapita de 1 que esté al 5%. Entonces yo tengo que saber es qué estoy comprando para poderlo calcular de manera apropiada. Y una tapita, pues una tapita puede tener diferente volumen. Entonces lo ideal es que, ¿cómo lo estamos? Pues, ¿cuál es la recomendación que yo le he hecho pues como a algunas organizaciones que le he hecho los cálculos? Yo pues le recomiendo cuál, ¿cierto? Porque entonces hay que mirar cuál es el más eficiente, el más eficaz, que te rinda más, porque obviamente eso implica un recurso. Y lo calculo, ¿cierto? Yo le calculo el volumen específico. Y lo ideal es comprar una jeringuita que te mida el volumen, o una probeta pequeña, que puedas medir el volumen, un balde con volumen, ¿cierto? Pero eso es para las superficies de zonas comunes, ¿cierto? Baños, pisos, algunas maderas, como lo que tenemos en casa. Eso es lo que encontramos mucho en internet. Pero todavía no hay como una, y de hecho ya me han preguntado que si ya construí la tabla, yo no he construido la tabla, pues realmente hay que estudiar mucho para poder desarrollar, dependiendo del material, de la implementación y de la superficie, cuál es el producto apropiado. Eso, pues hay que estudiarlo y hay que desarrollarlo y hay que analizarlo para poder proponerlo como se debe hacer. De hecho, sí, cada deporte tiene su particularidad y con cada uno habrá que desarrollarlo. Realmente lo más práctico en este momento, y eso dependerá, y lo digo pues porque conozco la realidad de la mayoría de las instituciones educativas en Colombia, es no utilizar el material que tienen específico en la institución educativa, sino construir el material, o que el chico lleve su material a la institución educativa, porque la logística para hacer el proceso de limpieza y desinfección es, como se han dado cuenta en esta conferencia, es complejo. Entonces, sé que muy pocas instituciones van a tener la posibilidad, pero los que tengan la posibilidad, pues acá les di como algunos tips a considerar para realizarlo de la mejor manera. Vale, Viviana, pues había pues 2 preguntas que les voy a dejar abiertas. De pronto, pues tenemos tus datos de correo, que fue lo que presentaste al iniciar la charla, para que pues podamos hacer extensivas las preguntas si alguien quiere complementar algo más. Sí, hay una pregunta sobre los productos de limpieza, pero tú de alguna forma también ya expusiste básicamente cuáles. Había una pregunta también frente a el uso de la mascarilla en vez del tapabocas, entonces si ese podría ser eficiente en